Saludos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Yo soy su amigo y hermano Miguel Luciano, estudiante de la carrera Ingeniería en Software de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Actualmente estoy cursando la asignatura Sistema de Base de Datos 2. Mi facilitador es el ingeniero Jordi Morán y como un requisito de esta asignatura le voy a presentar el gestor de base de datos del modelo relacional Microsoft SQL Server. Un poco de historia sobre Microsoft SQL Server. Hace aproximadamente 29 años fue el inicio de una gran aventura entre Microsoft, Sybase y Aston Tate, cuando lanzaron lo que cambiaría por siempre la gestión del software. En 1988, Microsoft se unió a Aston Tate y Sybase para crear una variante de Sybase SQL Server para IBM OS 2, entonces desarrollado conjuntamente con Microsoft, que fue lanzado el año siguiente. Esta fue la primera versión de Microsoft SQL y sirvió como la entrada de Microsoft en el mercado de bases de datos a nivel de empresa, compitiendo contra Oracle, IBM y más tarde Sybase. SQL Server 4.2 fue enviado en 1992, incluido con OS 2 versión 1.3, seguido de la versión 4.21 para Windows NT, lanzado junto con Windows NT 3.1. SQL Server 6.0 fue la primera versión diseñada para NT y no incluyó ninguna dirección de Sybase. Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado por líneas de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management Studio en Transact SQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server solo está disponible para sistemas operativos de Microsoft. Vamos a hablarle ahora del historial de versiones. En el año 1989 fue lanzada la versión 1.0. En el año 1991 fue lanzada la versión 1.1 y en el año 1992 se lanzó la versión 4.2a. En el año 1993 se lanza la versión 4.2b y en el año 1993 más tarde se actualiza la versión a 4.21a. Y aquí en esta versión fue donde fue diseñado con interfaz de ventanas por primera vez, cambiando la forma en cómo los administradores interactuarían con el software. Más tarde, en el año 1995, se lanza la versión 6.0, donde se mejoraron la interacción con los usuarios finales y análisis de errores críticos. En el 1996 se lanzó la versión 6.5. Esta versión presentó nuevas funcionalidades para Internet y almacenamiento de datos. En el año 1998 se lanzó la versión 7.0, la cual dio paso a nuevas características como escalabilidad más flexible y nueva arquitectura.
Más tarde, en el año 2000, se lanza la versión 8.0 hasta el 2003, y en el año 2005 la versión 9.0, ¿verdad? Que esta versión presentó funciones para resolver errores críticos e implementar funcionalidades para el desarrollo. Más tarde, en el año 2008, se lanza la versión 10.0. Esta versión fue una versión enfocada en lo que es la innovación y también enfocada al futuro. Entonces, más adelante, en el año 2010, se lanza la versión 10.25. A principio y también ya a mediados se lanza la versión 10.5. En el año 2012 se lanza la versión 11.0. Y hasta aquí ya podemos decir que hablando de un periodo de tiempo de más de 2 décadas de innovación, podemos decir que ya estamos listos o estábamos listos ya en ese entonces para envolvernos en una nueva plataforma de información basada en nube, en lo que es el sistema, podemos decir, más inteligente, más rápido y mejor, como es Microsoft Server. Más adelante, ¿verdad? Está la versión 12.0 en el 2014, en el 2013 la versión 13.0 y en el 2017 la 14.0, que más adelante vamos a ver algunos tópicos de estas versiones. Aquí tenemos las características. Alta disponibilidad. Es una solución de alta disponibilidad y de recuperación ante desastre que proporciona una alternativa empresarial a la creación de reflejo de la base de datos incorporada en SQL Server. Además, seguridad. Otra de las características es seguridad. Una de las limitantes en términos de seguridad de versiones anteriores de SQL Server era que no soportaba seguridad a nivel de filas, row level security, para restringir que ciertos usuarios solo tuvieran acceso a un determinado rango de datos. Esto es clave en escenario multi-tenant. SQL Server 2016 ya soporta esto. Encriptación de backups. Query Store, un repositorio en el que una vez habilitado podremos ver las diferentes ejecuciones de una misma consulta para poder comparar sus distintos planes de ejecución y ver cuándo y por qué han cambiado. Tenemos también en desempeño y escala All-in Memory con soporte para 640 procesadores lógicos y 4 TB de memoria. Soporte para 15.000 particiones. Optimización de consultas mejoradas. Proporciona hasta 30x transacciones más rápidas, más de 100x consultas más rápidas que las bases de datos relacionales basados en disco y análisis de operaciones en tiempo real. Tenemos también el Live Query Statistics, la posibilidad de ver el plan de ejecución en directo de una consulta activa. Este plan de consulta en vivo proporciona una visión en tiempo real en el proceso de ejecución de la consulta, como los controles de flujo de un operador a otro plan de consulta. Tenemos también Dynamic Data Masking. Permite que datos sensibles no sean guardados de forma literal, sino que mediante una máscara protege los datos en la capa de aplicación. No revela datos a usuarios sin privilegios. Tenemos también la característica Temporal Tables. Se puede consultar los registros de una determinada tabla en un momento puntual, en el tiempo o en una determinada horquilla de fechas. El procedimiento es sencillo hasta agregar 2 campos de DateTime 2 a la tabla. Pueden permanecer ocultos a las consultas e indicar que deseamos que la visibilidad de los registros
se haga en base a dichos campos. Tenemos también el Street Database, es la capacidad de almacenar porciones de una base de datos en la nube. Será beneficioso para aquellos que necesitan mantener los datos transaccionales durante largos periodos de tiempo y aquellos que buscan ahorrar dinero en el almacenamiento. All-in Memory SQL Server 2016 tiene un gran enfoque en mejorar el desempeño y mucho de esto se logra gracias a mejoras en el soporte de cómputo en memoria. SQL Server 2016 o 2014 ya soportaba tablas en memoria, pero la implementación tenía muchas limitaciones. Por ejemplo, no soportaba llaves foráneas y solo se podían tener tablas de máximo de 256 GB. Esto ha mejorado drásticamente en SQL Server 2016. Ya se soportan llaves foráneas, constraints únicos, operaciones paralelas y ahora es posible tener tablas en memoria de hasta 2 TB. La figura ilustra las mejoras en desempeño. Por ejemplo, tenemos el Always Encrypted, es una característica diseñada para proteger la información confidencial en aplicaciones clientes y nunca resolver las claves de criptado o cifrado. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Esto funciona, número 1, los usuarios especifican las columnas individuales de ciertas tablas a ser encriptados. Una vez cifrado, los datos aparecen con una marca de cifrado binario. Los usuarios utilizan un almacén de certificados. Tanto el cifrado como descifrado lo realiza el conductor Adobe.net. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Así que muchas gracias.